Bueno, pues nada, muy buenas noches para todos. Vamos a verificar dos cosas. La primera, ¿me escuchan bien? Perfecto, Y se ve mi pantalla. te confirmamos que se ve bien también. Perfecto. Muy bien. Entonces, pues es un gusto para mí estar acá hoy con ustedes y empecemos por acá. Imagínense que estamos en una empresa de retail y es un lunes y son las 8 de la mañana. Y vamos a suponer que durante el fin de semana hubo un ejercicio con redes sociales, hubo un cambio de estrategia, bueno, un montón de cosas, y se creó una tendencia que no esperábamos. Y esa tendencia generó un crecimiento en la demanda de un producto de esta empresa de retail. Entonces, ¿qué pasa? Los clientes empiezan a buscarlo en las redes sociales, en el e-commerce, en las tiendas físicas, pero se encuentran con que la arquitectura de la organización no estaba preparada para atender ese pico. Entonces, los inventarios no estaban actualizados, los precios no reflejan la dinámica del mercado, los centros de distribución no priorizaron de manera correcta los envíos y entonces lo que termina pasando es que 2 horas después de haber de abierta, es decir, 10, 11 de la mañana, la empresa ya tiene problemas de stock, pierden las ventas, los clientes están frustrados y hay presión sobre todo el equipo operativo porque, oiga, ¿y qué hubo? ¿Y el inventario? ¿Y no se vende? ¿Y qué pasó? Entonces empiezan a escalar decisiones en la organización y entonces empieza a haber una reunión por allá urgente, un correo, una llamada, etcétera, etcétera, pero finalmente todo llega tarde. ¿Qué es lo que sucede acá? El problema, mm, el problema acá no es que falten datos o no es que no sepamos qué quiere el cliente. El problema es que la organización tiene una incapacidad de actuar de manera inteligente y con la velocidad necesaria frente al fenómeno que ha sucedido. Entonces, en ese orden de ideas o en esa dirección, pues por supuesto, la pregunta que nosotros nos hacemos es, si mañana a las 8 de la mañana en su empresa hay un pico inesperado de demanda y, a ver que nos fuimos para donde no es. Si mañana a las 8 de la mañana hay un pico inesperado de demanda en su organización, ustedes tienen la capacidad, sus empresas tienen la capacidad de responder. Y este pico puede ser directo o inverso. ¿Qué es directo? Crecieron las ventas. ¿O qué es inverso? Hubo una contracción específica en las ventas. Y eso es un tema que usualmente a las empresas les ocupa, pero también les preocupa. Es decir, ¿cómo vamos a diseñar las organizaciones no solo para que reaccionen ante un fenómeno, sino para que esas organizaciones decidan y traten de actuar en tiempo real? Eso es lo que vamos a ver acá. Entonces, en ese orden de ideas, entonces, en ese orden de ideas, lo que nosotros vamos a tratar de entender es cómo empresas que tienen diferentes tipos de productos o diferentes tipos de negocios o diferentes tipos de inventarios o diferentes tipos de realidades, pues efectivamente se van a encontrar. Entonces, la pregunta es, ¿cómo podemos pasar de una empresa tradicional a una empresa inteligente? Entonces, en ese orden de ideas, digamos que vamos a abordar a lo largo de esta sesión cómo los cambios estructurales en la forma en la que las organizaciones diseñan y operan sus sistemas responden ante realidades que en el día a día estas empresas o estas organizaciones puedan tener. El concepto central que vamos a abordar a lo largo de esta sesión, o por lo menos vamos a aproximarnos a él, porque esto tiene mucho de ancho, es el de sistemas multiagente.
Y esto es donde muchas entidades de tipo autónomo que se denominan agentes van a interactuar entre sí para resolver problemas de manera distribuida. Y estos sistemas lo que hacen es que van a representar una evolución significativa frente a los modelos centralizados tradicionales que nosotros usualmente conocemos o hemos experimentado. Y esto lo que va a hacer es que nos va a permitir escalar, ser resilientes, es decir, recuperarnos y, por supuesto, mejorar la capacidad de aprendizaje que tengamos en nuestra organización. En esas ideas, entonces, empecemos por explicar cada uno de los conceptos. El primer concepto que vamos a explicar es el de arquitectura. A ver, yo si puedo poner mi pantalla por acá, sí. Ahí está mejor. Entonces, el primer concepto que vamos a entender es el de arquitectura. Entonces, la arquitectura es una estructura que organiza componentes, es decir, una estructura que nos va a permitir a nosotros diseñar dónde va cada una de las partes o cada uno de los componentes. El segundo elemento que tenemos es la palabra inteligentes. ¿Qué significa inteligentes? Que el sistema, sobre todo apoyado en tecnologías emergentes como el Machine Learning, va a aprender. El sistema va a analizar datos y a partir del entendimiento de esos datos va a tomar decisiones. El siguiente elemento es que está basado en inteligencia artificial, es decir, esa tecnología emergente que nos va a apoyar son los modelos de inteligencia artificial que nos va a permitir optimizar los datos a partir de estructuras que emulen la inteligencia humana. Y esto finalmente para sistemas. ¿Qué es un sistema? Un grupo de elementos que se van a interrelacionar para operar coordinadamente, de manera como multiagente. ¿Y qué quiere decir eso? Que son muchos agentes autónomos, es decir, individuales, que están orquestados y que coordinan decisiones para resolver problemas complejos de una forma distribuida. Eso es lo que nosotros vamos a ver el día de hoy. Entonces, digamos que el problema actual que nosotros vemos en las empresas es que en la gran mayoría de ellas, estas operan sobre arquitecturas que fueron heredadas. Esto quiere decir que fueron diseñadas para un contexto previo al que hoy vivimos. Y ese contexto previo solía ser un contexto estable y predecible, donde usted sabía qué iba a pasar, qué va a suceder mañana, a quién voy a tener, con qué características, con qué fenómenos, etcétera, etcétera. Es decir, empresas cuyas arquitecturas no fueron concebidas para gestionar una dinámica que tiene cambios en el entorno que son tremendamente acelerados y que esos cambios generan unas brechas entre capacidades tecnológicas existentes y necesidades de negocio moderno. Es decir, ¿qué me demanda el mercado y qué tengo yo para responder? Y eso tiene un gap. Entonces, uno de los principales problemas que tienen las empresas suele ser la rigidez de una cosa que vamos a llamar un sistema monolítico. Un sistema monolítico es aquel donde las aplicaciones tienen un altísimo nivel de acoplamiento y el acoplamiento va a significar que la integración de nuevas tecnologías va a generar dificultades para que evolucione el sistema y aumente significativamente los costos de mantenimiento y actualización. Y eso va a generar una dependencia tecnológica que afecta específicamente la agilidad organizacional que hay para responder. Eso por un lado. Pero por el otro lado tenemos otra dificultad que es la centralización de decisiones y la existencia de procesos, comillas, semiautomatizados, que hace que existan en las empresas una cosa que vamos a conocer como una latencia. La latencia es el tiempo en que nos demoramos para responder ante un fenómeno que está acaeciendo en un momento específico y determinado en el entorno. Usualmente, la intervención humana en tareas repetitivas no solo va a incrementar la probabilidad de error, sino que te va a impedir que aproveches
el potencial, por ejemplo, de la inteligencia distribuida. ¿Listo? Y esto finalmente pues va a terminar reduciendo la capacidad frente a eventos del entorno. En ese orden de ideas entonces, en ese orden de ideas, entonces, digamos que la evolución de los sistemas de información ha seguido una trayectoria muy clara. Entonces, nosotros iniciamos con sistemas que eran específicamente transaccionales y lo que buscaban era registrar operaciones, un ERP, un CRM, pare de contar. Y el objetivo principal de estos sistemas era garantizar eficiencia operativa y consistencia de datos en procesos estructurados. Posteriormente, emergieron sistemas de tipo analítico. Ahí es donde vienen, por ejemplo, los data warehouse, las plataformas de business intelligence, los data lake, entre otras cosas. Y estas plataformas permitieron transformar datos históricos en información que fuera de relevancia y de utilidad para la toma de decisiones. Ahora, el problema es que estos sistemas continuaban siendo retrospectivos, es decir, orientados a un análisis de tipo pasado. Ahora, el salto que dimos, que es el interesante, es a sistemas de tipo cognitivo. Y estos son sistemas que se basaron en inteligencia artificial, ¿cierto? Que introdujeron capacidades de predicción y de prescripción. La prescripción es reaccionar frente a un fenómeno que nosotros vemos en el entorno de manera automática. ¿Listo? Y entonces esto nos permitió evolucionar a una construcción de algo que vamos a llamar una arquitectura autoorganizada, donde los sistemas de tipo multiagente generaban a partir de inteligencia distribuida no solo el análisis de los datos o del entorno, sino también el tomar decisiones de manera continua y específica para el desarrollo de sus actividades. ¿Ok? En esa dirección, entonces, un agente inteligente suele definirse como una entidad que va a ser capaz de percibir el entorno y con base en esa percepción de entorno, toma una decisión y actúa de manera autónoma. La primera característica clave es la autonomía, así tal cual, que va a impulsar a que la gente pueda operar sin una intervención humana constante y basa las decisiones de la gente en su estado interno y objetivos definidos, es decir, parametrización. ¿Ok? La segunda característica es la reactividad, que va a permitir responder en tiempo real a cambios en el entorno. Esto va a ser muy crítico en escenarios donde las condiciones operativas cambian rápidamente, en una cadena de suministro, en un mercado financiero, donde reaccionar es un diferenciador competitivo que te deja estar en el mercado. Finalmente, los agentes van a presentar proactividad y sociabilidad. ¿Eso qué quiere decir? La proactividad es la que permite la anticipación ante eventos futuros y la sociabilidad es la que va a permitir la interacción con otros agentes a partir de protocolos de comunicación, lo que da lugar a comportamientos que son colectivos y emergentes y a sistemas altamente coordinados. ¿Ok? En esas ideas, entonces, la arquitectura de un sistema multiagente se va a organizar en capas funcionales. Y aquí vamos a entrar con un poquitico más de detalle en este concepto técnico, que les va a permitir separar responsabilidades y facilitar la escalabilidad. Entonces, la capa de percepción se va a encargar de capturar datos desde múltiples fuentes, un sensor, una API, un sistema transaccional, etcétera, etcétera. Y la capa de razonamiento va a ser el núcleo de inteligencia del sistema. En esa capa de razonamiento es donde se van a ejecutar los modelos de Machine Learning. Están los motores de inferencia, los algoritmos de planificación, los datos de decisiones accionables, que van a integrar la lógica y la probabilidad. Es decir, dos componentes para que la gente o los multiagentes funcionen. La lógica determinística y la probabilística. Entonces, tenemos la primera capa, que es la capa funcional, la segunda capa, que es la de razonamiento, y la tercera capa es la capa de acción.
que es la capa que va a ejecutar las actividades en el sistema. Es decir, la que dice cambia el precio, la que dice abra una válvula, la que dice cierre tal cosa o la que dice pida más productos. Esa es la capa. Esa capa de ejecución suele operar sobre una API. ¿Listo? Y estas APIs están conformadas con microservicios o herramientas de automatización que van a permitir que mientras se coordina y se gestiona con la interacción entre agentes, la coherencia y la sincronización de esos múltiples agentes, pues hagan lo que tiene que hacer. Entonces, en eso de ideas, digamos que hay unos tipos de arquitecturas multiagentes que tenemos que conocer. Y existen específicamente tres enfoques multiagentes, de los cuales pues obviamente van, digamos, por lo menos tienen que saber que existen. Luego en otras secciones o en otros momentos los podemos profundizar. El primero son los sistemas centralizados, ¿ok? Donde tenemos un orquestador que controla la interacción entre agentes. Es un tipo estrella, ¿listo? Entonces, ese orquestador va a ofrecer una visibilidad y una facilidad de control brutal a todo el sistema, porque a través de un solo lugar puedo coordinar todo lo que pasa. Eso es muy bueno porque es muy rápido, es muy ágil, es muy sencillo de administrar, pero sí tiene un problema, y es que tienes un único punto de fallo. Entonces, cuando usted tiene un único punto de fallo, con que te afecten ese, te joden todo el sistema. También va a ser más fácil protegerlo indiscutiblemente, pero vas a tener esa dificultad. El segundo modelo es el enfoque descentralizado y ese está basado en iteraciones de tipo peer-to-peer. Listo. Este modelo lo que va a hacer es que va a proporcionar un nivel de resiliencia altísimo y de escalabilidad, porque no dependo de una entidad central, sino que puedo tener diferentes componentes que si uno me falla, el otro entra. Entonces, eso es bueno, pero lo que tiene de malo es que como tengo muchos componentes, elevo la superficie de ataque digital y puedo complejizar, digamos, la consistencia y la gobernanza. Bien. Y el tercer elemento o el tercer enfoque, que es de los más utilizados, es el híbrido, que combina un poco lo centralizado con lo descentralizado. Y esto permite mantener, digamos, cierto nivel de control mediante orquestadores locales que aprovechan la escalabilidad de la comunicación distribuida entre los agentes que efectivamente tenemos. Entonces, ¿cómo se da la integración con los modelos de inteligencia artificial? En los sistemas multiagentes, la inteligencia artificial no es un componente de tipo aislado, sino que va a ser un elemento estructural que le va a entregar a los agentes capacidades de tipo cognitivo. ¿Eso qué quiere decir? Que vamos a construir modelos conceptuales que van a definir a la gente como la combinación de percepción, modelo, política y acción. Y esto lo que hace es entender de una manera muy clara cómo va a funcionar ese agente, luego cómo funciona ese multiagente en una arquitectura centralizada, descentralizada o híbrida, y finalmente nos permite capturar el estado del entorno, y mientras que el modelo está representando internamente ese entorno, los agentes de inteligencia o la combinación con los modelos de inteligencia artificial le va a permitir a los agentes tomar decisiones óptimas porque va a materializar las acciones sobre el sistema. Entonces, digamos que muchas ramas o diferentes comillas, ramas de inteligencia artificial van a entregar capacidades complementarias a este servicio. Entonces, una de las más usadas van a ser el aprendizaje maquinal o el famoso machine learning, porque permite predicción y segmentación. Luego tenemos otra capa interesante o otra herramienta que es el deep learning. Y el deep learning lo que hace con los multiagentes es que habilita procesamiento de datos no estructurados, un correo, un video, una imagen, una foto, por ejemplo. Listo. Y finalmente, el reinforcement learning, que es el que va a optimizar decisiones a partir de interacciones continuas con el entorno. Listo. En esa dirección, entonces, ¿cuál es el pipeline de decisión
que un agente inteligente va a tener. ¿Listo? ¿Cuál es esa ruta? Digamos que el funcionamiento de un agente inteligente se va a entender como un pipeline de procesamiento de datos que inicia con la captura de eventos en tiempo real frente a un fenómeno que está observando por sus sensores o por su dinámica, y a partir de ello va a utilizar tecnologías como que la van a escuchar a lo largo pues, de muchos escenarios de este estilo técnicos, como Kafka o como MQTT. Y lo que ellos hacen es que toman los flujos, y esos flujos que tienen altísimos volúmenes de información pueden ser escalados de mejor manera. Luego, ese agente lo que va a hacer es que va a tomar el dato y lo va a pasar por una etapa de preprocesamiento. En ese preprocesamiento es donde vamos a limpiar los datos y los vamos a transformar para poderlos analizar. Aquí, es decir, en la primera parte, digamos que capturo datos y ahí tengo, como les decía, Kafka o MQTT. Luego aquí tenemos la capa de como de disposición de los datos, donde los voy a transformar y los voy a limpiar. Y aquí utilizo librerías de Panda, Scikit-learn, entre otras cosas. Listo. Esto es muy importante porque esta es la capa donde yo tomo datos que pueden ser no útiles y los convierto en datos útiles. Entonces los puedo imputar, o entonces son datos que puedo limpiar, o etcétera, etcétera, etcétera. Y con eso lo que termino haciendo es que elevo la calidad de los datos para que sean consistentes. Y finalmente eso cae a una capa de inferencia. La capa de inferencia es donde llega el modelo, toma el dato y dice, esto es lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces dice, aquí hay que pedir más inventario, aquí hay que poner más gente, aquí hay que cambiar el precio. Listo. Y eso lo hace una serie de APIs o de microservicios. Entonces lo que pasan con estos tres momentos, captura, limpieza e inferencia, es que nos va a permitir que el multiagente responda de manera activa, efectiva y en tiempo real ante la dinámica que nosotros podemos encontrar. Entonces, los principios que van a llevar adelante o que van a permitir que se den los diseños de arquitecturas inteligentes son de varios tipos. El diseño de arquitecturas inteligentes se va a fundamentar en principios que garantizan la sostenibilidad y la evolución. Entonces, la modularidad es tremendamente importante en nuestro proceso, ya que la modularidad es la que va a permitir que cada componente funcione de manera independiente. Y esto lo que termina haciendo, en últimas, es facilitar el mantenimiento y la actualización del sistema. Así de simple. Y luego de la modularidad viene la escalabilidad, que es otro principio importante. Y este es clave porque le va a permitir a usted que en un entorno donde el volumen de datos y la cantidad de agentes pueden ser brutales, casi que creciendo de manera exponencial y en algunos casos hasta de manera logarítmica, entonces las arquitecturas puedan ser gobernadas. Y es por eso que las arquitecturas se deben diseñar para que escalen de manera horizontal, para que el rendimiento no se comprometa. Y adicionalmente vamos a tener dos cosas que van a ir de la mano, que son la interoperabilidad y la resiliencia. Los sistemas, la interoperabilidad hace alusión a que los sistemas se puedan integrar en un entorno que puede ser diferente y dinámico y que puede ser inclusive agnóstico. Y la resiliencia es la capacidad de que ese sistema de multiagente pueda responder o pueda tolerar fallos sin que se afecte particularmente la operación que nosotros estamos haciendo. Entonces, ¿cuál es el patrón clave? El que va a hacer que esto funcione bien, algo que vamos a llamar arquitectura basada en eventos, o sea, EDA. La arquitectura basada en eventos va a ser un paradigma importantísimo en sistemas multiagentes. ¿Por qué? Porque va a permitir desacoplar o desintegrar los componentes del sistema y entender qué pasa en cada uno para saber cuál es la función constitutiva que cada uno tiene en él. Ahora, ese tipo de modelo, los agentes productores lo que hacen es que va a generar un evento que es consumido por otro agente interesado. Entonces, el uso de un broker de mensajería como Kafka o como Rabbit, por ejemplo, lo que hace es que te va a facilitar la distribución de eventos de una manera mucho más confiable, por así decirlo. Y ese tipo de enfoque lo que hace para ti
es que te va a permitir escalar cada componente de forma independiente. Y esto resulta importante en sistemas de alta complejidad. Ahora, lo interesante de estos patrones claves, de estas arquitecturas basadas en eventos o EDA, es que te van a entregar trazabilidad completa de las iteraciones del sistema. Y esto lo que finalmente va a hacer es que te va a facilitar una cosa que vamos a conocer como el debugging. ¿Listo? El debugging es saber qué es lo que está pasando con todos los bugs que hay dentro de su sistema o todas las operaciones e instrucciones que hay dentro del sistema. Finalmente te va a ayudar con la auditoría y la reproducción de escenarios. Esto es especialmente relevante en contextos donde la explicabilidad y la gobernanza es tremendamente útil para el desarrollo o para el cumplimiento de tus propósitos estratégicos. En ese orden de ideas, entonces, tenemos cómo podemos coordinar los agentes o cómo podemos coordinar entre cada uno de los agentes. Es decir, cómo diseñamos el núcleo del sistema. Digamos que la coordinación es un elemento tremendamente importante porque lo que termina haciendo es que transforma un conjunto de agentes individuales en un sistema inteligente, ¿ya? Y si usted no tiene un mecanismo de coordinación, los agentes operan como una entidad aislada que limita el potencial del sistema. Existen dos enfoques de coordinación. Uno es la coordinación explícita. La coordinación explícita se basa en un protocolo formal y en una regla predefinida. Y eso garantiza algo del ejercicio, que es la predictibilidad y te da control sobre lo que pasa en el sistema. Y el otro enfoque es la coordinación implícita. Esa es la que emerge del aprendizaje que está haciendo el sistema de manera colectiva y la interacción que él tiene con el entorno. Digamos que los sistemas más robustos combinan un poco ambos enfoques, donde utilizan algunas reglas explícitas para procesos críticos y utilizan aprendizaje emergente para optimización continua. Sin embargo, cuando usted empiece sus ejercicios, la recomendación es que arranque con coordinación explícita, porque sabes cuáles son los protocolos y reglas predefinidas. Así, si pasa algo que tengas que manejar, sabes cómo atacarlo. Y luego, cuando vas madurando en el manejo de tu sistema, vas a poder efectivamente moverte a una coordinación un poco más implícita. ¿Cuáles son entonces los protocolos de comunicación entre agentes? ¿Cómo los agentes se van a comunicar? Digamos que esta es la parte interesante, porque es la que logra que un agente que maneja demanda se comunique con uno que tiene oferta y con otro que tiene inventario y con otro que tiene Net Promoter Score, por ejemplo. ¿Listo? Entonces, los protocolos de comunicación es la que va a permitir que haya interacción o integración entre los agentes. Uno de los más utilizados que ustedes van a escuchar por todos lados es el Contract, Contract Net Protocol. Listo. Y ese va a permitir que haya una asignación de tareas mediante esquemas de propuestas y de selección. Listo. Otro enfoque interesante van a ser los mecanismos basados en subastas, que va a permitir asignar recursos que son escasos de manera eficiente, es decir, un balanceador. Listo. Este mecanismo es interesante cuando tengo un entorno muy competitivo con agentes. Y luego, obviamente, podemos tener algo que es un poquito más avanzado, que es lo que vamos a conocer como el algoritmo de consenso, que este es el que va a garantizar que todos los agentes compartan una visión consistente del estado del sistema, incluso en presencia de fallos o retrasos de comunicación que se puedan dar. ¿Cuáles son entonces los modelos de negociación que hay entre esos agentes? O sea, ya acabamos de ver o acabamos de tratar de entender protocolos de comunicación. Ahora, ¿cuáles son los modelos de negociación? La interacción entre estos agentes se puede modelar mediante una cosa que se llama la teoría de juegos. La teoría de juegos es algo que nosotros hacemos en el día a día, que son procesos de simulación. En esos procesos de simulación, ustedes, digamos, usted como humano, ¿qué hace? Usted toma datos
Con base en esos datos, usted analiza su entorno y toma una decisión estratégica que busca elevar su beneficio. Esa misma lógica que usted como humano tiene, la pone en el sistema. Es decir, analiza cuál es el impacto en una decisión estratégica de un entorno que es cambiante y que tiene fenómenos que te puede condicionar elementos para maximizar tu beneficio. Entonces, por ejemplo, van a escuchar conceptos como el equilibrio de Nash. Listo. Ahora, este escenario tiene algo muy interesante y es que te va a poner múltiples objetivos y lo que hace la optimización es encontrar soluciones balanceadas a partir de diferentes frentes que se están abordando. ¿Listo? Y adicionalmente, los sistemas adaptativos van a permitir que los agentes y sus estrategias estén en función de las experiencias previas. Y esto introduce una dinámica de aprendizaje interesante en los procesos de negociación. Ahora, esto finalmente entonces hace para nosotros un conflicto y cómo voy a hacer los mecanismos de resolución ante dificultades de los agentes. Entonces, el sistema multiagente o en los sistemas de tipo multiagente, los conflictos van a ser inevitables porque ¿a quién atiendo? ¿A la demanda o a la oferta? Por ejemplo. ¿Listo? Y esto es básicamente por una razón. Los agentes compiten por recursos. Entonces, se dan inconsistencias de objetivos y las limitaciones en la comunicación. Y estos conflictos deben ser gestionados de una manera mucho más eficiente para evitar un comportamiento que no sea el óptimo. Existen muchos mecanismos de resolución, los algoritmos de consenso, que permiten, por ejemplo, sincronizar estado de sistema, funciones de priorización dinámica que nos permiten hacer jerarquías para tomar una decisión, podemos tener agentes mediadores, diseños por contrato que nos ayudan a redefinir reglas de interacción, ¿cierto? Lo importante acá es que haya un modelo, un mecanismo de consistencia que nos permita tolerar dificultades o diferencias temporales entre los agentes en un momento determinado. Es decir, si tengo, pues lo voy a poner en plata blanca. Usted tiene la demanda, clientes que piden, y la oferta, proveedores que le abastecen. Entonces, lo que hace un mecanismo de resolución de conflictos en esos sistemas multiagentes es determinar quién me da la solución óptima que me eleve el beneficio. Y entonces eso me permite saber hasta dónde puedo elevar el precio para que mis clientes no me dejen de comprar y que los pueda fidelizar y mis proveedores efectivamente me puedan abastecer, por ejemplo. ¿Listo? Eso es un poco lo que nosotros, digamos, entendemos y nosotros empezamos a ver. Y ahí es donde surgió algo muy interesante, que son las automatizaciones con RPA. Digamos que las automatizaciones han evolucionado de una manera muy interesante, desde el RPA, que se limitaba a una tarea repetitiva, hacia enfoques más avanzados utilizando inteligencia artificial. El RPA siempre va a ser muy eficiente en procesos estructurados, pero tiene un problema de adaptación. Ahora, cuando usted al RPA le pone, por ejemplo, Machine Learning, puedes automatizar un proceso cognitivo que te interpreta datos no estructurados y que se adaptan a cambios en el entorno. Y esto amplía significativamente el alcance de la automatización. Digamos que el nivel más avanzado es la inteligencia de decisión. Y esto lo que hace es que te va a integrar analítica, optimización y aprendizaje para automatizar decisiones complejas a escalas que van a combinar capacidades humanas y computacionales. ¿Listo? Entonces, por eso es que nosotros nos movimos del RPA a un agente inteligente. Ahí es donde nosotros nos movimos. Lo que termina pasando es que la evolución de la automatización vamos a entenderla como una progresión que va desde sistemas basados en reglas de tipo autónomo, o sea, los RPAs de tareas simples, y luego nos movimos a modelos de automatización cognitiva que introdujeron inteligencia artificial para interpretar información y tomar una decisión básica. Y esto luego llegó a la automatización adaptativa. ¿Qué es la automatización adaptativa? Es básicamente incorporar aprendizaje en tiempo real. Y finalmente caímos al nivel más avanzado, que son los multiagentes, que es donde estamos hoy, que es donde tenemos esta conversación,
que son agentes autónomos que interactúan para gestionar un proceso complejo de manera coordinada y que finalmente van a representar el modelo más avanzado del desarrollo, de la integración, de la intervención y de la operación en la organización. Esto finalmente nos lleva a la empresa autónoma. La empresa autónoma va a hacer ese cambio de paradigma en la gestión organizacional, donde los sistemas no solo van a ejecutar una instrucción, sino que va a tomar una decisión de una manera continua y adaptativa. Este modelo, digamos, este tipo de modelo, el de la empresa autónoma, no elimina el rol humano, porque finalmente aquí vamos a tener siempre el concepto de human on the loop, ¿cierto? O sea, el humano en la mitad, listo, pero sí va a reconfigurar funciones estratégicas y de alguna manera un poco más éticas y de innovación en este proceso. Una de las características más importantes cuando nosotros estamos hablando de la empresa autónoma es la autooptimización. ¿Qué quiere decir eso? Que un proceso mejora mediante ciclos de retroalimentación de datos, porque los datos van a evolucionar. Y esto va a permitir que las organizaciones identifiquen ineficiencias y las puedan corregir sin intervención manual. Y eso va a generar una mejora sostenida a lo largo del tiempo. Ahora, adicionalmente, la empresa lo que va a hacer es que va a operar, ¿cuál puede ser la palabra? Como con decisiones en tiempo real. O sea, voy a poder tomar una decisión específica en un momento particular. Y esto lo que va a hacer es que me va a permitir adaptarme a los contextos, al aprendizaje y a los modelos de experiencia que efectivamente nosotros tenemos. ¿Listo? Específicamente. En esas medidas, entonces, la empresa autónoma se estructura en cuatro capas fundamentales que ustedes pues deben tener claro. Listo. Digamos, la primera es la capa de orquestación. Listo. Que es la que ustedes ven arriba. Esta capa es la que define la estrategia, los objetivos y las políticas que va a decir cómo el sistema va a responder. Luego la segunda capa es la capa de agentes, donde se ejecutan decisiones operativas. Y estos agentes son entidades especializadas que perciben el entorno, toman una decisión y van a actuar de manera autónoma en cada uno de los dominios que él puede afectar. Luego de esta capa viene la capa de inteligencia artificial o la IA layer, ¿ya? Que es la que va a proporcionar o que la que nos va a entregar esas capacidades de tipo analítico y predictivo al modelo. Y finalmente tenemos la capa de datos. Y la capa de datos es la que me va a entregar esa unidad básica de medida, que es el dato que se convierte en información para garantizar la disponibilidad, la gobernanza de las decisiones sobre el sistema que voy a tener. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Volvemos a nuestro ejemplo inicial. Y esto es un caso de la vida real, pues que hemos tenido que afrontar. Digamos que en el sector retail, los multiagentes son tremendamente valiosos. ¿Por qué? Por la alta complejidad operativa que tiene ese sector. Y entonces, en ese orden de ideas, es un sector que tiene que responder en tiempo real a inventarios, demanda, precios, proveedores, etcétera. Por eso, un agente de inventario lo que termina haciendo acá, y eso es algo que hemos desarrollado para varias empresas, monitorea niveles de stock. Y ese monitoreo lo que hace es que anticipa un posible quiebre o un posible desabastecimiento. Y un agente de demanda va a predecir el comportamiento del mercado. ¿Cómo? Utiliza un dato histórico, una señal externa, redes sociales, cambio de temperaturas, climas, etcétera, etcétera. Y luego tenemos entre los dos unos agentes de pricing que va a ajustar los precios de manera, y esta es la palabra clave en retail, dinámica. ¿Qué quiere decir eso? Si empezó a llover, él va a subir el precio de las sombrillas y de las capas de lluvia. Y si empezó a hacer sol, va a subir el precio de los ventiladores y de la ropa deportiva. ¿Por qué? Porque de esa manera va a optimizar la curva de distribución de demanda que puede haber que nos permite balancear la oferta con los requerimientos de mercado. Y estos agentes lo que hacen
es que permiten una operación mucho más eficiente y adaptativa. ¿Listo? Eso es lo que nosotros vamos a permitir hacer acá. Entonces, el funcionamiento del sistema inicia con la captura de datos en tiempo real. Listo. Y esos datos vienen de múltiples fuentes. Un punto de venta, una plataforma digital, un sensor, qué sé yo. Y estos datos van a alimentar un modelo de predicción de la demanda. Con base en estas predicciones, el sistema va a ajustar los precios y va a optimizar los niveles de inventario. ¿Listo? Y este proceso va a ocurrir de manera continua. Entonces, no es que va a ocurrir una vez al día o una vez cada semana, sino que va a ocurrir a lo largo del tiempo de las 24 horas que tiene el día. Y los resultados del enfoque van a terminar siendo que se va a reducir el quiebre de stock, o sea, el desabastecimiento, y va a elevar el margen y la optimización del inventario. Y pues todo esto va a ser posible gracias a la coordinación eficiente que vamos a tener entre los diferentes sistemas. ¿Listo? Ahora, quiero terminar con un tema y son los riesgos y los desafíos en los sistemas multiagentes que nosotros podemos tener. Digamos que aquí hay muchos beneficios como acabamos de ver, pero hay unos desafíos interesantes que no podemos olvidar. Lo primero es la dificultad arquitectónica que esto tiene y esa dificultad va a elevarse sustancialmente y entonces pueden haber tareas como monitorización que se le puedan enredar a las empresas. Ahora, también hay otro tema y es la regulación, ¿sí? Entonces, bueno, y hasta dónde puedo utilizar inteligencia artificial y la ética del manejo de los datos. Y yo puedo explicar las decisiones que tomó y la auditoría del ejercicio y cómo me puedo articular con una norma de tipo internacional, por ejemplo. Y por supuesto, vamos a tener riesgos asociados a algo que vamos a conocer como el sesgo algorítmico o la alucinación. Ya, digamos que por la naturaleza distribuida que tenemos, por la cantidad de datos, muchos modelos de inteligencia artificial vinculado pueden presentar algún tipo de dificultad o algún tipo de alucinación o algún tipo de sesgo que no permita explicar de manera activa o eficiente nuestros ejercicios. ¿Listo? Entonces, digamos qué preguntas son importantes que nos tenemos que hacer para cerrar nuestra sesión el día de hoy o que no podemos olvidar? Lo primero es que, digamos que los invitaría a que reflexionen sobre cómo el concepto de multiagente lo puedes aplicar en tu organización y cómo la transformación hacia un sistema de tipo autónomo te puede transformar o te puede cambiar decisiones estratégicas o te las puede hacer diferentes o puede hacer que te preguntes cosas diferentes. Aquí es muy importante identificar qué procesos pueden ser automatizados, qué arquitectura puede ser más adecuada y cómo se puede mantener el control sobre decisiones autónomas. La clave para ustedes está en que encontremos el equilibrio entre autonomía y gobernanza y que se puedan diseñar sistemas que maximicen o que eleven el valor de la organización, pero que no comprometan ni la seguridad ni el control estratégico. Listo. Entonces, con esto, digamos que terminamos nuestra sesión de hoy.